Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en la línea. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Azucena? Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Igualmente, Javier, a ver, pues, ¿cómo escuchaste este incendiario discurso de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia? Javier, ¿cuál es tu reflexión, tu análisis? Pues mira, es un discurso que sorprende tanto por el fondo, pero sobre todo, Azucena, por las formas, ¿no? O sea, es decir, creo que todas esas tesis de alguna manera ya las había dicho Lenia Batres en su comparecencia en el Senado, y también pues hay ahí declaraciones de ella, videos de hace mucho tiempo donde se ha mostrado crítica al Poder Judicial. Yo creo que la crítica y la autocrítica de la Judicatura y de la Corte es, por supuesto, algo importante, pero sí creo que es un discurso que tiene muchas imprecisiones, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, Ujú. ¿no? Que la Corte, por ejemplo, no tiene doctrina, no tiene jurisprudencia, decisiones relacionadas con derechos sociales o con derechos laborales, pues a mí me parece algo que es incorrecto, ¿no? Digamos, cualquier persona que esté familiarizada con las decisiones de la Corte sabe que la Corte sí se ha pronunciado sobre estos Ujú. derechos, o decir que en materia penal no se ha explorado el tema de las garantías penales. Caray, pues hay kilos y kilos literalmente de decisiones, Azucena, relacionadas con ese tema, y yo veo, pues desgraciadamente, pues un discurso muy ideologizado, Ujú. Azucena, criticando a la Corte, imagínate nada más por invalidar reformas, por violar el proceso legislativo, cuando son criterios, Azucena, que tienen prácticamente 20 años, ¿no? O sea, es decir, si la hoy ministra Lenia Batres dice que no le gustan esos criterios, pues estaríamos hablando de retrocesos de 2 décadas en materia de interpretación si ella empieza a votar en ese Ah, sentido. eh, Pronunciamientos absolutamente innecesarios, ¿no? ujú. Por ejemplo, defendiendo el plan B, la reforma electoral, ¿no? Diciendo, no, hombre, pues esa era una Repitiendo lo que dice el reforma presidente de los salarios de los ministros. y de nuevo, Ujú. y con un nivel de rigor que no es propio Correcto. de una jueza constitucional, Ujú. porque lo que dice la Constitución, Azucena, es que las remuneraciones de los servidores tienen que ser menores a las del presidente, claro, y el presidente no solo recibe su salario, Ujú. sino tiene muchísimas remuneraciones en especie, pues de vivienda, de gastos médicos, alimentación para él y su familia, que tendrían que entrar en esa bolsa. El Congreso nunca ha querido calcular cuánto realmente tiene Sí, remuneración el el que el presidente. presidente vive en Palacio Nacional, pues no es gratis, ¿no? También. Y es algo que Ujú. le cuesta al pueblo Claro. mexicano, ¿no? Ujú, Que se ujú. paga con impuestos y que habría que calcularlo. Entonces, sí, yo Impreciso. veo, ¿qué te diré? Un discurso preocupante en el fondo. Y mira, y también en la forma, Azucena, porque no es lo mismo ser legisladora, ¿no? Ujú. Oposición. Opositora, Ujú. partidico, como lo ha sido válidamente Lenia Batres. Nadie va a decir que esté mal que ella haya militado en algún partido político en su momento. La Constitución no prohíbe que militantes lleguen a la Corte, aunque quizá podremos pensar que sí, pero el hecho es que no lo hace. Bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Hablar desde un púlpito partidista o hablar desde un Ujú. púlpito de oposición, que ya en una sesión con tus pares, Azucena, lances ese tipo de descalificaciones. Es como arrancar el partido, ¿no? Aventándote con los tacos por delante con los integrantes de tu equipo, ¿no? A mí sí me parece que ahí hay algo quizá de falta de experiencia jurisdiccional, Azucena, porque mira, en los órganos colegiados, pues un voto vale lo que vale. O sea, es decir, ella va a ser uno de 11 votos, ella va Ujú. a tener, si quiere impulsar incluso agendas legítimas en materia de derechos sociales, que por supuesto son importantes, pues ella va a tener que construir con 11. Entonces, salir a descalificar a la Corte, decir, no, la Corte está metida en asuntos muy politizados, bueno, eso no lo decide la Corte, ni Bueno, va a tener siquiera, que construir Azucena. con 8, porque los otros dos ya los tiene. O sea, ya, Pues, ya son 3 de 11. Loreta pues mira, Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, por lo que escuchamos hoy. y yo te diré, porque mira, incluso habrá que ver cómo empieza a votar. Hay veces que incluso yo diría la ministra Loreta Ortiz tiene criterios diferenciados. O sea, digamos, esto no es un todo o nada, hay muchos matices en medio, pero definitivamente usaríamos, y una cosa son esos 3 o 4 votos de repente para bloquear las Ujú, inconstitucionalidades, ujú. pero si ella quiere avanzar
su agenda, pues va a necesitar Pues sí. 6 u 8 votos en el Pleno y 3 o 4 votos en la sala, ¿no? La segunda, que es donde va a estar. Entonces, también a mí las formas, pues te voy a ser muy sincero, también me llaman la atención, ¿no? Oye, ¿qué dices? Bueno, dicen que está de vacaciones Margarita Ríos Farjat. Ya sabemos que Margarita, junto con otras ministras y ministros que hoy están en la Suprema Corte, fue a propuesta del presidente López Obrador. Pero Margarita Ríos Farjat, a diferencia de Yasmín Esquivel o de Loretta Ortiz, pues se ha institucionalizado muchísimo, ha sido muy independiente en sus decisiones, Javier. Que esperaríamos Sí, a que ver, así pasara con todos. yo te diría, hay dos designaciones que fueron propuestas del presidente López Obrador, que es precisamente la ministra Ríos Farjat, y también hay que decirlo, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que se han comportado con mucha independencia, Azucena. Digamos, uno puede estar o no de acuerdo con ciertas decisiones que han tomado, pero creo que ellos sí han entendido que una cosa es que los proponga el presidente, y a ver, incluso en el caso de Ríos Farjat, fue la jefa del SAT de López Obrador, ¿no? Digamos, de ese tamaño era la cercanía. Pero ahora traidores les llama el presidente. Javier, se me acaba el tiempo, pero te agradezco mucho. Me da mucho gusto saludarte y te deseo un gran año. Qué gusto Igualmente, escucharte.